Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Lección para el día jueves 25 de noviembre. Arrepentíos y convertíos. En el Nuevo Testamento, por supuesto, la idea del arrepentimiento es una constante. De hecho, Juan el Bautista comenzó su ministerio con el llamado al arrepentimiento. Leamos Mateo 3, 1 al 8. ¿Cómo se presenta la idea de regresar en estos versículos? En otras palabras, ¿qué les dice Juan que hagan que refleja lo que encontramos en Deuteronomio? ¿Por qué sus palabras tendrían especial relevancia para los fariseos y los saduceos también? Mateo 3, 1 al 8. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús también comenzó su ministerio con llamados al arrepentimiento. Lee Marcos 1:15. ¿Qué dice Jesús y por qué se relaciona el arrepentimiento con el Evangelio? Marcos 1:15 dice: El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya se trate de Juan, hablando específicamente con los líderes religiosos, o de Jesús con la nación en su conjunto, la idea es la misma. Somos pecadores, y puesto que Cristo vino a salvar a los pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Ese arrepentimiento, sea un cristiano fiel que cae en el pecado, o un apóstata, o un nuevo converso, incluirá un cambio de nuestras antiguas costumbres inconversas. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y, al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solo por sus consecuencias, necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de ellos. Confiando totalmente en los méritos de Jesús, necesitamos obedecer fielmente la voz de Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 15:5. Algunos eruditos o estudiosos de la Biblia consideran que el Nuevo Testamento refleja la idea de arrepentimiento expresada en Deuteronomio. Por ejemplo, cuando Pedro acusa a la nación de haber crucificado a Jesús, muchos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Es decir, al ser conscientes de su pecado, estaban apenados, se compungieron de corazón y querían saber qué debían hacer ahora para estar bien con el Dios a quien habían ofendido. ¿No es esta prácticamente la misma situación con todos nosotros, pecadores que hemos ofendido a Dios? Leamos Hechos 2:38. ¿Cómo respondió Pedro a su pregunta? ¿Y cómo revela este episodio el principio que está detrás del verdadero arrepentimiento? Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El libro El Camino a Cristo, página 23 y 24 dice: Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento.
Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica, la convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Dios y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. El Camino a Cristo, página 23 y 24. Lección para el día jueves 25 de noviembre. Arrepentíos y convertíos. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué el pecado ofende tanto el corazón de Dios? Respuesta: porque el pecado se levanta contra su ley, y su ley es la expresión de su carácter. El pecado es todo aquello que se opone a la buena voluntad de Dios para su creación. El pecado destruye las criaturas y Dios no quiere que nadie sea destruido, Dios no quiere que nadie perezca. El pecado hiere el corazón de Dios mucho más de lo que hiere el corazón de una madre el ver a su hijo hacerse daño a sí mismo consumiendo alcohol o consumiendo drogas. El verdadero arrepentimiento es un despertar de la conciencia para poder percibir la verdad de que nuestro pecado ha herido el corazón de nuestro Padre Celestial, porque fue nuestro pecado el que pesó sobre Cristo cuando moría y sufría indeciblemente en la cruz. El arrepentimiento es dolor por haber herido y ofendido a Dios, por haber matado al Señor Jesús con nuestras acciones y actitudes y hasta nuestros pensamientos. Miremos lo que nos dice el libro El Camino a Cristo sobre el verdadero arrepentimiento. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del cual nadie se arrepiente, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de alma y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados, y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y a cumplir con las condiciones de la palabra de verdad. Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmos 34:18. El arrepentimiento verdadero induce al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía. Como el pobre publicano que no osaba ni aun alzar sus ojos al cielo, exclamará: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios
revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado, ni intento de justificación propia. Pablo no procura defenderse, pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa. Dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes. Y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos. Y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen, y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Hechos 26, 10 y 11. Sin vacilar declara, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario, y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Primera de Juan 1:9. El camino a Cristo, capítulo 4, para obtener la paz interior. Párrafo 3 y párrafo final. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.